Y entonces, imagínese usted en esa guerra tan impresionante. Estaban agarrados por todas partes. Y obviamente en una circunstancia como esas, y además entendiendo que era la guerra de independencia, obviamente que no existía una autoridad clara establecida. Y entonces apareció este señor William Lynch, y resulta que William Lynch entonces era un granjero, pero era un tipo muy respetado en la comunidad. Y a partir de la idea de que no existía una autoridad establecida, lo lógico era entonces que proliferara el delito. Y entonces él, motu propio que llaman, resulta que se dedicó a administrar justicia. Él era ¿cómo es que se llama? Esperi, verá. De Illinois. Esperi, verá. Él era como de Pittsylvania, un pueblito. Él era, se llamaba William Lynch, sí señor, Pittsylvania, Virginia, Estados Unidos. Y él le tocó fue la guerra de independencia de los Estados Unidos. Recordemos que la guerra de independencia de los Estados Unidos fue la primera confrontación que hubo de América con la metrópoli, en este caso de América con Inglaterra, que era por excelencia pues el país que en ese momento era la potencia hegemónica, porque ya pues había empezado a declinar ostensiblemente España. Y entonces este William Lynch, en vista de que no había quien administrara justicia, estaba proliferando el delito, particularmente el abigeato, el robo de ganado, de caballos y obviamente pues por extensión también los asesinatos. Entonces simplemente se erigió en juez de su región y empezó a realizar juicios que muchas veces, pues que la mayor parte de las veces no eran un juicio, no era un juicio, entendido juicio en una forma oficial, sino más bien era un remedio de juicio, pero él le daba la solemnidad y las características de juicio, se las daba, y de qué manera, con mucha prosopopeya que llaman, y entonces los condenaba a muerte. Y una vez que condenaba a muerte al delincuente, simplemente lo montaban sobre un caballo, le anudaban la soga al cuello, lo colgaban de un árbol, pero montado sobre el caballo, y lo dejaban ahí. Y uno se podía preguntar, pero bueno, ¿cómo era que lo iban a dejar ahí? Lo dejaban ahí simplemente porque esperaban, Juan, que el caballo, en el momento en que tuviera sed y hambre, él simplemente iba a empezar a caminar. Y el pobre tipo con las manos amarradas atrás y con esa soga al cuello, una vez que el caballo arrancaba, simplemente lo dejaba colgando. Con esto se difuminaba la culpa, es decir, se difuminaba más bien la responsabilidad, quiénes lo habían ejecutado y por qué. Nadie podía decir que lo había ejecutado X o Y persona, sino que simplemente el caballo salió corriendo, o el caballo se fue de ahí y quedaba colgado el tipo. Pues durante algún tiempo él estuvo administrando justicia de esta manera, y naturalmente que el hecho de que administrara justicia de esa forma lo hizo legendario, pero al mismo tiempo lo convirtió en el prototipo de la justicia, de la administración de justicia, y adquirió muchísimo prestigio. Y luego de que se selló la independencia de Estados Unidos, pues lógicamente su papel dejó de tener incidencia en el desarrollo de la historia de los Estados Unidos, pero ya se había ganado un lugar. Y precisamente su nombre, justo por esto, Juan, pasó a convertirse en una denominación genérica de tomar justicia por propia mano. Resulta que ¿lo podemos mostrar, Juan? Mostrémoslo, a ver que ahí lo tiene usted, mostrémoslo. ¿Ya lo tiene ahí? Ah, bueno, pongámoslo pues a ver aquí. Vea. No, un momentico, devuelva. No era el anterior. Espere y verá. Volvamos al principio, devuélvase con eso, mostremos ese. Todos eran iguales, hombre. No, es que estos son muy distintos, hombre, mire. Andaba armado, hombre. No, vea, ese es William Lynch, el que administraba justicia por propia mano en esa época en los Estados Unidos. Pues resulta que entonces, por extensión,
su nombre se convirtió en un genérico para denominar cuando se toma justicia por propia mano. Y esto fue en la Guerra de Independencia, pero luego de la Guerra de Secesión, que acuerde que esta se desarrolló en Estados Unidos por allá a partir de 1861, duró 4 años, terminó 8 días antes de que fuera asesinado Abraham Lincoln. Pues resulta que a partir de ese momento, mientras se reorganizaba el país y la justicia, pues entonces, Juan, resulta que se puso de moda de nuevo esa forma de justicia en algunos condados, entendiendo que muchos veteranos de guerra se habían dedicado al abigeato y a armar bandas. Producto de esas bandas fueron Jesse James y otros tantos legendarios bandidos del oeste que simplemente iban asolando regiones enteras, robando ganado y matando gente. Y entonces, por esa circunstancia, muchos individuos empezaron simplemente a administrar justicia por propia mano. Y resulta que con eso lo que hicieron fue, obviamente, sembrar el caos especialmente en el oeste, y de allí que el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Y de qué manera? Pero más triste que eso, Juan, es el hecho de que más adelante, después de, ¿cómo era que llamaba esa ley, hombre, la de 1891, después de que a los negros los declararon iguales? La enmienda Platt. Sí, era la enmienda Platt, en la que los negros supuestamente que habían obtenido la igualdad de derechos. A partir de 1891 hubo una ley que empezó a discriminarlos, ¿no fue la cosa? Se les consideraba ciudadanos de segunda clase, porque ya habían inundado a Washington, habían llegado demasiados, y entonces les asustaron a los blancos que ya existían en la capital de los Estados Unidos. Y como la politiquería se da en toda parte, entonces ellos, temiendo que de pronto los negros los fueran a superar en una votación y que pudieran elegir a un presidente negro o a un funcionario de alto rango que fuera negro, de esos de elección, por ejemplo. Entonces, por miedo a que se consiguiera una votación superior, que los superaran a ellos, pues entonces sacaron esa famosa ley, esa famosa enmienda, que fue una enmienda que los llevó al segundo plano. Ya eran ciudadanos de segunda clase y les fueron negados sus derechos civiles y sus derechos políticos. De ahí que los negros ya no podían votar, ya no podían participar en ninguna de las ramas del gobierno, y se generó la discriminación más asquerosa que ha tenido la historia de Estados Unidos a partir de esa época, a partir de 1891, porque eso tiene fecha y tiene antecedentes. Empieza ahí, y ya de ahí en adelante los negros fueron sometidos a toda clase de vejámenes. Ya con la pérdida de sus derechos, pues entonces lo que se siguió fue un proceso de exterminio que desgraciadamente pues costó muchos muertos, ¿no? Porque los mataban, los quemaban, sobre todo en esos estados del sur. Les aplicaban la ley de Lynch, ni más ni menos. Los colgaban de los postes de teléfono, les quemaban las iglesias, toda esa cosa. Hay una imagen precisamente de eso, Juan. ¿Por qué no la buscamos ahí? Mírala, Juan, a ver, seguí hablando. Vamos a ver. Yo te digo cuál. Este es... No, dale. Yo creo que más adelante, no, bueno. Esa. Esta. Sí, esa. Mire lo que hacían. Eso fue a partir de 1891. Es decir, esto ocurrió precisamente
después de 1891 y hasta muy entrado el siglo XX, inclusive hasta los años 40. Y mostramos esta imagen, pedimos disculpas a los televidentes por mostrar esta imagen, porque es una imagen supremamente cruda, pero que en aras de lo que estamos conversando, yo creo que vale la pena, así que la vamos a mostrar. Miren ustedes esta imagen. Seguí, Juan. Bueno, sigo con Lynch. No. Lynch. No. Volvemos otra vez. Ahí está Mr. Lynch. No. La del lado izquierdo. Esa cosa. Esa, dejémosla ahí. Ahí está. Sí. Miren ustedes. Y entonces... Terrible, ¿no? Terrible esa ley de discriminación que se presentó en los Estados Unidos y que desgraciadamente, pues como digo, causó estragos porque prevalidos de ese concepto, pues entonces se dejaron llevar por él y oiga, hubo inclusive tal vez la primera película que se filmó en los Estados Unidos, así de largometraje, y una película importante que se llamó El nacimiento de una nación, fue precisamente el triunfo de los blancos sobre los negros. Ese era el tema de la película. Uh-huh. ¿Cómo le pareció? Pues en ese contexto, pues lógicamente que los negros fueron como el chivo expiatorio durante esa época, y resulta que no solamente los colgaban, sino también que los incineraban. Cogían los negros y los rociaban de gasolina y los incineraban de la manera más infame. Y ahí de nuevo se puso en escena la expresión linchamiento. La expresión linchamiento se puso de nuevo de moda en los Estados Unidos, justamente porque la gente, en aras de lo que usted estaba diciendo, en aras de una supuesta liberación del país de su escoria, entonces se daban el lujo de linchar a los negros, ya fuera incinerándolos, ahorcándolos, arrastrándolos, agarrados a los guardafangos de los carros y cosas por el estilo. Es decir, fue una época tremendamente cruel. Y obviamente que todo esto, prohijado por los mismos del Ku Klux Klan. Acuérdese que el famoso Ku Klux Klan era una organización absolutamente racista, que había sido fundada por Albert Pike en el siglo XIX, un personaje muy oscuro pero muy incidente en la historia de los Estados Unidos. Fue general de la Guerra de Secesión inclusive, era un masón reconocido, y pues algunos afirman inclusive que fue el Illuminati mayor que tuvo América. Alguna vez vamos a hablar de los Illuminati. Y él fundó el Ku Klux Klan, que acuérdese que estos se distinguían por ese sombrero, por ese gorro cónico con dos huecos. Por el general Nathan Bedford Forrest. Ese fue el fundador del Ku Klux Klan. Pero instigado precisamente por este que le estoy diciendo, por Albert S. Pike. Y entonces, sí, Albert E. Pike. Pero ese Forrest fue el que puso en ejecución todo eso, era como la mano derecha legendaria del otro. De todas maneras, el que se constituyó como primer gran brujo de el Ku Klux Klan fue Bedford Forrest. Y acuérdese lo que ocurría. Sí, señor. Acuérdese lo que ocurría con el Ku Klux Klan, que inclusive por allá en los años 40, y aún en los años 60, cuando ya estaba en la presidencia John F. Kennedy, hay fotos en las que aparecen los integrantes del Ku Klux Klan vestidos con esa túnica blanca, con el sombrero cónico con dos huecos para mirar a través de esto, y una cruz flamígera, ¿se acuerda?
Claro, claro, y ellos hacían aquelarres como si fueran brujos, o sea, ellos, el término Ku Klux Klan pues viene de Kuklos, que quiere decir círculo, y de clan, o sea, era prácticamente el círculo del clan, y tenían era una especie de sociedad secreta, pero sociedad secreta simplemente porque ocultaban las identidades a través de unas capuchas y de unos elementos en donde ellos se dejaban, no se dejaban ver sencillamente. Pues hombre, en ese orden de ideas, Juan, definitivamente expresiones como estas hicieron tanta carrera que llegó un momento determinado a convertirse en una especie de, si se quiere, como una especie de eslogan que repetido obviamente iba calando en la opinión pública de tal forma que en un momento determinado el Ku Klux Klan y la palabra linchamiento se asociaron de tal forma que llegaron a ser la una parte de la otra, y sobre todo en una época tan supremamente virulenta como fue comienzo de los años 60. Yo diría que por ahí desde mediados de los años 50, desde el evento aquel de Rose Parker en 1956, cuando esta negra, de manera muy, de una manera muy, decían ellos, soberbia, simplemente lo que hizo fue negarse a bajarse o a quitarse o a ceder el asiento del bus a un blanco, porque en aquella época, recuérdese que simplemente los negros estaban segregados de tal forma que debían viajar en la parte posterior del bus, y si no había la posibilidad de sentarse, entonces ellos tenían que ir de pie, mientras que los otros, los blancos, obviamente iban en los asientos más cómodos y en la parte de adelante. Era la época en que los bares, había bares para negros y había bares para blancos. Era la época en la que había cementerios para negros y cementerios para blancos. Naturalmente colegios para negros y colegios para blancos. Es decir, había una segregación absoluta. Absoluta es absoluta. Parecían dos países que no tenían nada que ver el uno con el otro. Simplemente los negros vivían en un mundo totalmente distinto del que se beneficiaban los blancos, que los blancos tenían acceso a todas las prebendas y a todos los privilegios, y los negros no tenían derecho absolutamente a nada, sino simplemente a mantenerse en un estado de servidumbre. Supongamos que no la esclavitud física de la época de antes de la Guerra de Secesión en el siglo XIX, sino más bien una especie de servidumbre en la que ellos tenían no solamente que hacer lo que llamarían el trabajo sucio, dedicarse a aquellos oficios a los cuales los blancos no se enfrentaban, porque consideraban indignos y los negros tenían que desarrollarlos. Es decir, fue una época terrible y yo creo que infamante para la historia de los Estados Unidos y naturalmente para el mundo. Pero después de que Rose Parker se levantó no se quiso levantar de ese asiento, sino que se quedó ahí clavada ante la protesta de todos los blancos, y eso generó una solidaridad de los negros impresionante. Y se desató un movimiento en el que todos empezaron a clamar por la igualdad de derechos. Y posteriormente lo que ocurrió, se acuerda con John Benedict, que elevó una petición que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y que siendo presidente de los Estados Unidos John Kennedy, en vista de que el gobernador, creo que era la Universidad de Alabama, si no estoy mal, no estoy muy seguro, pero creo que fue la Universidad de Alabama, el gobernador de ese estado movilizó a los guardias estatales, pues a su gendarmería estatal, para impedir que el negro entrara a la Universidad de Alabama.
inmediatamente John Kennedy dispuso que los marinos, pues los marines estadounidenses y la Guardia Nacional se apostaran y rodearan todo el campus universitario para garantizar la entrada de Benedict a ese claustro. El gobernador casi que llama a una guerra civil, sin embargo no le quisieron parar bolas y poco a poco se fue tomando conciencia. Pero en ese contexto aparece Martin Luther King, aparece Malcolm X, aparece Ralph Abernathy, Jesse Jackson y otros tantos activistas por los derechos de los negros, que luego de varios años de enfrentarse pasivamente a esos gobiernos recalcitrantes de Alabama, Luisiana, Mississippi, prácticamente los estados del sur, obtuvieron la igualdad de los derechos en 1962. Pero aún en esa época, Juan, siguió prevaleciendo la palabra linchamiento y el accionar del Ku Klux Klan. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, Néstor. Sí. Bueno, ustedes van a disculpar que Juan no va a hablar mucho porque tenemos problemas con el micrófono de él y vamos a solucionarlo. Y entre tanto sigan aguantándome a mí. Lo que les estaba diciendo es que entonces esa palabra de linchamiento hizo mucha carrera y ya también se ha transformado en una expresión genérica para decir, como afirmábamos ahora, tomar justicia por propia mano. Pero mire, Juan, y me parece que en eso la historia ha sido injusta. Individuos que él, prevalido de la buena fe, en este caso William Lynch, terminó convirtiéndose en el prototipo de la ignominia y convirtiéndose precisamente en ese individuo odiado que tomaba justicia por propia mano. Pero le voy a mostrar a este otro señor, Juan, que pues yo creo que en la historia no se le conoce mucho. Ese señor que está apareciendo en pantalla se llamaba Charles Cunningham Boycott. Pues resulta que por allá en 1880 los arrendatarios rurales del condado irlandés de Mayo, respaldados por la Liga Rural Inglesa independentista, en ese momento estaban en la gesta independentista, y entonces resulta que se rebelaron contra los abusos del recaudador inglés, el capitán Charles Cunningham Boycott. Y resulta que Charles Cunningham Boycott era el administrador. No, ese todavía no es, Juan, devolvámonos un poquitico. No, ese es un Lynch. Dejémoslo ahí un segundito. No, ese es Charles Cunningham Boycott. Y entonces resulta que él era el administrador de las posesiones del conde de Erne. Y particularmente una finca, una hacienda vastísima que tenía ese conde, que se llamaba la finca Connaught, y entonces estaba situada en el condado de Mayo. Y los irlandeses estaban entonces en lucha por la independencia, y había un orador muy famoso que se llamaba Charles Parnett, y entonces instó a los aparceros, pues, o a los agricultores irlandeses para que boicotearan, y empiezo a utilizar ese término, sabotearan más bien todas las actividades de Charles Cunningham Boycott. Y llegó un momento determinado, porque en ese momento se estaba cursando en el Parlamento inglés una ley agraria que pretendía imponer cargas mucho más gravosas para los campesinos irlandeses, en cuestiones tributarias y cosas por el estilo. Y entonces ellos estaban peleando porque no les fuera impuesta esa ley, y de acuerdo con el llamamiento que les hizo Charles Parnett, él pedía que nadie le vendiera, que nadie trabajara para él, que nadie le suministrara absolutamente nada, ni comida,
ni aperos, ni suministros de ninguna índole, sino que lo condenaran prácticamente al ostracismo. En efecto, los campesinos irlandeses empezaron a boicotearlo, a sabotearlo, y llegó un momento determinado en que él se estaba muriendo de hambre, porque nadie le vendía trigo, ni pan, ni absolutamente nada le vendían a Charles Cunningham Boycott. No le suministraban aperos de labranza, no le suministraban cuido para los caballos, para sus animales, y llegó un momento determinado en que ya él, desesperado por lo que estaba ocurriendo, tuvo que optar casi que por huir de Irlanda, y entonces se tuvo que ir para Inglaterra. Y una vez en Inglaterra, pues este señor, Charles Cunningham Boycott, viendo la injusticia que se estaba cometiendo, se convirtió en el principal defensor de los campesinos irlandeses ante el Parlamento inglés, y defendió, a sabiendas de que había sido víctima de ese sabotaje, defendió con tal ahínco los derechos de los campesinos irlandeses, que al final de cuentas el Parlamento británico no aprobó la tal ley agraria, la que se estaba cursando, y paradójicamente, contradictoriamente, al cabo de un tiempo, Juan, resulta que Charles Cunningham Boycott retornó a Irlanda, y en Irlanda fue aclamado por la población. Inclusive se dice, Juan, que está considerado como uno de los héroes nacionales irlandeses, a pesar de que él era inglés de toda su flema, precisamente por eso. Pero muy terrible que llegue a ocurrirle a un individuo algo de lo que es absolutamente inocente. ¿Ah? Son muchos los casos que se han presentado por circunstancias de, digamos, de utilizar un nombre en una forma indebida, o eso que se llama metonimia, pues que es pasarle a algo o a alguien otro nombre diferente al que tiene simplemente por asociación. Todo eso pues está dentro de las metáforas, ¿no? Lo que es el sistema de la metáfora. Pero a veces, pues hombre, se cometen injusticias. Por ejemplo, el caso del gordo. La palabra gordo es una palabra que es muy usada hoy para decirle a la gente que tiene mucha adiposidad, que es robusta, que es obesa, pues, que le dicen gordo. Ese término era inicialmente muy insultante, para que no se dejen decir gordos, porque es que yo veo que las mujeres les dicen a los maridos, les dicen gordis, ¿cómo estás mi gordis, mi gordito? Y todas esas cosas. Mucho cuidado a los que tratan así, porque de pronto cuando una pájara de esas por ahí bien malintencionada le dice gordis, de pronto le está diciendo es otra cosa. Porque el significado original de la palabra gordo, eso viene de gordus, del latín, que quiere decir necio, bruto, sote, sandio, torpe, bobo, insensato. Ojo con eso. Así es la cuestión. Esa es la vaina. Pues hombre, en el caso de Claro Boycott, que, perdone, eso quiere decir gordus inicialmente. Lo que pasa es que después se creyó que las personas que eran adiposas, que tenían, pues que eran mofletudas, eran así. las que eran obesas. Sí. Pero acuerdo que también les decían crasos. No, pero crasosidad. De grasa, me imagino. Sí, claro. Tiene que ver con grasa. Pero, o grande también, ¿no? Pero en este caso simplemente se creía que esas personas que eran mofletudas eran todo eso, eran torpes, sandios, idiotas, estúpidos, bobos. Cretinos, Y entonces, sólidos, toda esa carreta. y entonces le pasaron el significado, le pasaron ese nombrecito a los pobres gordos, hombre. Hombre, yo de gordo, pues, a mí el que me diga gordo, pues, se tiene que matar conmigo.
Como el que me diga calvo. No, hombre, gordo, tranquilo. No, gordo. Gordo, yo no tengo ni un gordo, hermano. Yo lo que tengo es pura fibra. No vengas con cuentos, ¿Fibra en el Juan. pelo? No, Ave María. ¿Ah? No. Ay, hombre. Óigame, pero en el caso de Boycott sí me parece que es una carga demasiado gravosa para él, para la historia y para su familia, Juan. El hecho de que a él lo llamaran precisamente, que su nombre fuera tomado para denominar de manera genérica el sabotaje. Pero mire, Juan, y es que yo creo que la historia tiene muchísimos ejemplos de este corte. Hubo una persona que se llamaba Joseph Ignace Guillotin. Vamos a mostrarlo, vean, este señor. Resulta que este era un médico. Un médico que naturalmente, cuando la Revolución Francesa, él entusiasmado, él formaba parte de la Asamblea Nacional. Parecido a Voltaire, ¿no? Sí, muy parecido a Voltaire. A lo mejor eran de la familia, pues, y... Ay, hombre. Y resulta que este médico parisino, Joseph Ignace Guillotin, que había nacido en 1738, alrededor de él existe el mito, Juan, de que él murió víctima de su propio invento. Y resulta que eso no es así. Resulta que eso no es así porque Guillotin, ahí está, resulta que Guillotin, siendo médico y perteneciente a la Asamblea Francesa, pues resulta que en un momento determinado propuso, en octubre de 1789, propuso que, en vista de que era muy cruel la forma como se ejecutaba a las personas que eran contrarias a la revolución, resulta que tenían el sistema muy antiguo de decapitar a los nobles por espada, y a quienes pertenecían al pueblo los ejecutaban por la horca, los ahorcaban. Ajá. Y entonces, aparte de todo lo anterior, había un grave problema. Como la revolución estaba en su fina, a finales de 1789, pues resulta que entonces no daban abasto los verdugos. Imagínese, Juan, que había días en que por turnos los verdugos hacían turnos de 6 horas y tenían que ejecutar a toda la gente que usted quiera, y no daban abasto, terminaban pero rendidos, lo que se dice rendidos, precisamente por la sobrecarga de trabajo. Y entonces en un momento determinado llegó al momento en que la Asamblea Nacional ya dijeron, bueno, aquí no podemos hacer absolutamente nada más. No podemos hacer absolutamente nada más. Y por lo tanto hay que buscar alternativas. Venga, Carlitos, entre tranquilo. Venga, no se preocupe, entre. Que él hace que lo vean nuestros televidentes. Ahí entró Carlos. Es que hemos tenido problemas con el sonido. Hágale tranquilo que yo sigo aquí con mi cuento. Y entonces resulta que en vista de esa sobrecarga y de lo que eso generaba, no solamente en costos a la Asamblea Nacional, sino la crueldad con que se estaba ejecutando a la gente, Guillotin, como médico, propuso que se buscara una alternativa que fuera más eficaz, pero de cierta manera más humana, si se quiere. Entonces la Asamblea aprobó que se buscara un artilugio que les permitiera decapitar, pues ejecutar a la gente
como decíamos, si se quiere, aunque eso pues de todas maneras era más terrible, ejecutar a todos por igual, nobles y pueblo, y ejecutarlos de una manera más rápida y eficaz y que la víctima sufriera menos. Porque muchas veces al dar el tajo, el verdugo, para decapitar, acuerde lo que ocurrió con María Estuardo, que tuvieron que meterle la espada varias veces, varios mandobles, tuvieron que, para poder cortarle, sí, porque la ejecutaron por espada. ¿Fue con espada? Sí, allá la decapitaron con espada. Sido con un hacha, hombre. No, espada. No. Y mandaron a traer un verdugo de Calais, Francia. Ah, eso era muy bueno. Y entonces lo mismo estaba ocurriendo con la Revolución Francesa. Entonces encomendaron a una comisión que buscara una alternativa. ¿Y sabe cuál alternativa? Si quiere podemos mostrar la otra imagen, Juan. Pues resulta que la Asamblea entonces comisionó a varios, entre los cuales a Guillotin, y este fue donde el secretario de la academia, que se llamaba Antoine Louis, es el secretario de la academia, pues Antoine Louis diseñó esta máquina que ustedes están viendo ahí. Muy queridita ella, ¿no? ¿Qué tal esa? Sí. Pero resulta que esta máquina no la hizo él, sino que la hizo un señor llamado, un artesano alemán llamado Tobias Schmid. Y cuando empezaron a usarla, que la usaron, ¿sabe quién fue el primero que murió guillotinado? El famoso bandido Pelletier, que era un asaltante de caminos, era un bandido, asesino, todo lo que usted quiera, y lo ejecutaron con la guillotina, a Pelletier. Pero resulta que este aparatejo tenía una particularidad, y era que una vez que decapitaba a la víctima, la cabeza saltaba como si fuera un balón, y aparte pues del chorro de sangre que salía del cuello cercenado, la cabeza muchas veces caía entre el público. Imagine cómo sería el tajo, el golpe que le daba este aparatejo. Y entonces Tobias Schmid lo mejoró agregándole una bolsa de tal forma, anterior Juan, una bolsa de tal forma que al caer la cabeza, en vez de salir disparada, cayera como una especie de costal. Pues bien, resulta que ya esta pues es como una caricatura, pero que también sirve pues para graficar cómo era la famosa guillotina. Tenía entrada hasta para los inválidos. Sí, no, pero eso ya es una caricatura. Mataban, allá está. Es una caricatura. Fuera, pues, no. Pero lo triste de todo este cuento es que... Este es Sorbos, que está ahí. No, eso es como hacer una guillotina en casa, ese es otro cuento. Hey. ¿Para cortar qué? Pues no sé, lo que se atraviese. Pero bueno, continúo con mi historia. Pues resulta que Guillotin... Le parece mucho a vos, pues. Yo no sé, pero... Pero vos sí tenés una capacidad extraordinaria de reconocerme. Con nada mano metí en ese bolsillo y en ese precisamente, no. Pues, ¿cómo le parece, Juan, que Guillotin... en principio a la guillotina la llamaron la Louisette o Louison. Sí, por el rey Luis. Y entonces, no, pero en homenaje, entre comillas, en homenaje a ese Antoine Louis, que había sido el que la había diseñado. Y entonces, ¿cómo le parece que al poco tiempo empezaron a sonar estribillos entre el pueblo? Y esos estribillos hacían alusión a Guillotin. Sí. Y en la plebe, pues que llaman, empezó a imponer ese nombre. Y al poco tiempo ya la máquina se llamaba guillotina. Y resulta que el pobre tipo lo único que hizo fue proponer que se buscara una alternativa aparentemente más humana para ejecutar a los condenados. Pero él ni participó en el diseño, ni hizo la máquina, sino que simplemente se la endosaron completica. Oíste, ¿cómo eran los estribillos o qué? Yo quiero coger a Carlina para meterla en la guillotina o qué.
Yo no sé, mire, pero lo peor de todo, Juan, es que, ¿sabe qué ocurrió? Pues resulta que este empezó, bueno, pero resulta que Guillotin, en un momento dado, protestó por esto, pero también cayó en desgracia y lo mandó a matar Robespierre. Qué tan Lo querido. mandó a matar, lo condenó a muerte. Pero resulta que tuvo la Con fortuna. la vara que mides serás medido. Dijo, Sí, pero resulta que se puso tuvo a la leer un fortuna. burro por ahí. Resulta que tuvo la fortuna este Guillotin de que a Robespierre le tumbaran la cabeza antes de ejecutarlo a él. Se escapó. Se escapó. Vino a morir en 1822. Así Ya fue cuando, duro, ya sí. cuando inclusive Napoleón ya estaba en la, No, ya había no. muerto, cuando Napoleón ya había Cuando muerto. Robespierre estaba pagando las, Ave María, las verdes y las maduras, porque ese desgraciado sí, Ave María. Ave María, Robespierre, Maximilien Robespierre. Mm. Pues resulta que murió Robespierre, este se salvó y vino a morir en 1822, un año después de la muerte de Napoleón, que Napoleón murió en mayo de 1821. Sí. Sin embargo, él, después de que se impuso su apellido como nombre de este aparatejo, ¿cómo le parece que empezó a pelear? Que por favor le quitaran ese nombre que era un estigma. Y entonces, se negaron en redondo. Y usted sabe que contra la fuerza del pueblo no hay nada que valga. El pueblo impuso el nombre de Guillotin o Guillotina, y ahí no había nada que hacer. Ujú. ¿Sabe qué fue lo único que pudieron hacer? Sí. Es que para reivindicarlo a él, su familia después de su muerte siguió peleando por eso, que le quitaran ese baldón de la familia. Pues entonces, hombre, aquí no hay nada más que hacer. Lo único que les podemos a ustedes autorizar es que se cambien ustedes de apellido. Cámbiense el apellido. Para que no tengan Pero que seguir, muy cómodo, ¿no? para que no tengan que seguir portando ese nombre. Como quien dice, pues, ¿no? Sí. Ah, Así terminó la historia eso es como en mi pueblo, pues, que no había inodoros. Y una vez llegó el obispo se le ocurrió ir por allá, y le entregaron un garrote y una máscara. Y entonces, ¿y eso para qué? Dijo, la máscara es para que no lo identifiquen los vecinos. Sí. Sí. Y el garrote. Para espantar marranos. O sea, ¿Qué tal? entonces cámbiese de nombre, pues. Sí. Lo único que podemos hacer es que se cambien el apellido, pero eso ya le tocó fue a sus descendientes. No, pero obviamente que eso no prosperó y el aparatejo en cuestión siguió, es que fue usado hasta una época supremamente tardía, mírenlo ahí. Sí, no, Miren. pues ahí se ve que eso Mire. es como una ceremonia ahí de la Primera Guerra Mundial. Ahí van a trinchar a alguno, pues. No, y además había otra cosa más grave, ¿no? Que es que el aparatejo ya lo acabaron, ya con eso no matan gente. Pero resulta que en todas las papelerías hay una cosita, una cuchilla que se llama la guillotina. O sea que ahí siguieron fregando a esa familia, pues. Yo siendo esa familia, yo demandaba, pedía una indemnización dura, pues, brava, por ese daño que me hicieron, ¿no? Hombre, lo triste de todo esto, Juan, es que, mire como, pues, obviamente que esta es una dramatización. Una dramatización, pero Sí. observe usted cómo ponían al paciente y cómo lo amarraban. Y dejaban caer esa Qué cuchilla de bárbaros, tajo, hombre, eran unos bárbaros. Qué bárbaros. Eran unos bárbaros. No, pero ¿sabe qué es el último descubrimiento que se ha hecho ahora? El último descubrimiento que se ha hecho ahora es que después de cortada la cabeza seguía sintiendo Sí, y seguía pensando. sí, sí. O sea que seguía Por consciente pocos de lo que segundos. le estaba pasando. Creo que hasta un minuto puede llegar la cabeza a sentir y Eso es pensar. mucho. Es demasiado. Ay, María. Sin Ay, recibir María. oxígeno. No. O sea, es decir, sin recibir irrigación sanguínea y por tanto oxígeno. Mm. Pero sabe una cosa, Juan,
Estaba yo contando esta historia y hoy queremos pedirles disculpas a nuestros televidentes porque hemos tenido problemas con el sonido. Sabrán disculparnos, por favor. Pero mire, lo terrible de todo esto es cómo en un momento determinado llega a convertirse una expresión o un hecho circunstancial. Por su autor llega a convertirse en algo que se convierte en un baldón. Completamente funesto. Sí. Hombre, usted ha oído una palabra que comentó el maestro Darío Echandía, ¿no? Que él era muy ocurrente, él era, claro que a nosotros Chistante, unas salidas muy veloces. claro que a nosotros nos tocó conocerlo pues ya viejo, pero cuando él estaba joven él tenía unas salidas increíbles. Y entonces una vez dijo, Colombia es un país de cafres. Y orangutanes con sacoleva. Así fue la cosa. Hey. Orangutanes también. Cafres y orangutanes con sacoleva. Bueno. ¿Sabe lo que quiere decir cafre? ¿Qué quiere decir? Es una palabra del idioma árabe que es kafir, pero no el kafir ese avión pues que utilizaban anteriormente, que trajeron los israelíes aquí a Colombia, sino que quiere decir bruto, torpe, guasca, talegonauta, campesino, montañero, sí, similares. montuno, corroncho. Y similares. Y además descreído. Y así se lo aplicaban a unas tribus bantúes que había por allá por el suroccidente de África, que eran muy belicosas y muy problemáticas. Entonces, este maestro Echandía, como se informaba tanto, como se mantenía tan al día en todas estas cuestiones, pues hizo una asociación perfecta y dijo, hombre, Colombia es un país de cafres. Y entonces le pegaron el brinco, le reclamaron y protestaron. Y entonces él dijo, y que me perdonen los cafres. Así sí, es. señor. Hombre, pero mire, y yo creo que esa es como la parte interesante de todo este cuento, Juan. Y es cómo una persona, un hecho determinado lo puede convertir en un indeseable, o pueden tirarse de su reputación, su buen nombre y su fama. Por ejemplo, el doctor Condom. Joseph Condon. Condon. Sí, Condom. Sí. Sí. Ese creo que fue una profilaxis que él hizo tratando de que los soldados no contrajeran las enfermedades venéreas, y con tripas de cerdo y de cabra y de gato utilizaba como lo conocemos hoy, como condón. Esa es la historia. Pero la historia es más larga, la historia es más larga, porque es que cuando dicen condonar una deuda, por ejemplo, es pues como aplicarle un aislante, pues, o como perdonarla, mejor dicho, cubrirla, taparla, yo no sé. Pero esta es una leyenda que viene desde la antigua Grecia, que se decía que las mujeres que tenían relaciones sexuales con el rey Minos morían al poco tiempo. Y es que parece que el semen de ese tipo contenía serpientes y escorpiones. Dice el mito. Sí. Ese pues... el mito griego era ese, que el semen de Minos contenía serpientes y escorpiones. Eso es muy común en muchas historias. Pero me imagino que probablemente a la luz de la ciencia hoy sería que sufría alguna enfermedad venérea y simplemente al contagiarla mataba a las mujeres, ¿o no? En todo caso, él lo llamaban polvo letal. Sí, señor. Así es. Sí.
¿Qué tal? Y la solución la encontró Procris, o Procris, pues, que era un hijo de Erecteus y que recomendó a las mujeres que se pusieran en la vagina una vejiga de cabra para protegerse de ese líquido que les echaba minos. De más que tenía por ahí cualquier enfermedad de esas bárbaras, ¿no? De esas bravas que hay por ahí. Es que aquí la gente no sabe mucho de enfermedades venéreas. Aquí creen que enfermedad venérea es el SIDA, ¿no? El SIDA es una enfermedad así, que es transmisible principalmente por Pero la vía no es sexual. venérea. Pero no es una venérea. enfermedad venérea. No lo es. Simplemente la enfermedad, como dice su nombre, inmunodeficiencia adquirida. Es que a cualquier persona, a una persona que sea VIH positiva, a uno no lo mata el SIDA. Lo mata es la baja de las defensas, es que ataca las Claro. defensas y entonces le dio una gripe y lo mató una gripa. Claro, exactamente. Pero no lo mata el SIDA. Ahora, esa leyenda pues se quedó ahí, pero ya en 1564, Falopio, te ha oído hablar de las trompas de Falopio, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Ese no, ¿Sí o era, no? ese no era un castrati. Falopio. Sí, no, pues pregunto, ¿no? No fregues, hombre. ¿Cómo hay que Falopio castrati? No, pregunto pues. No, hombre, fíjate lo que era un violento, me mantenía metiendo la mano por allá y descubrió las tropas de Falopio. No, ese no era un castrati, pues como Farinelli. No, hombre, por Dios, hombre, ¿cómo le Él vas hacía algo parecido. ¿cómo le vas a levantar eso a Falopio, hombre? Mm. En todo caso, él, que era un investigador pues del aparato femenino, ¿no? Del aparato reproductor femenino, diseñó un aparato para que el hombre se lo pusiera en el glande, ¿no? Era un artilugio complicado para prevenir embarazos. Sin embargo, ese aparato se consideraba no apropiado ni permitido. Era un aparato vedado para la planificación de acuerdo con los cánones pues, de la iglesia. Entonces ahí fue donde apareció este Condom, que fue el médico del rey Carlos II de Inglaterra, y que le dio la forma más parecida a la que hoy tiene, ¿no? Que es un forro de chorizo, mejor dicho. Lo que pasa es que la invención del doctor Condom no fue ni invención, fue simplemente la utilización de las tripas de animales, que había que primero que secarlas y después someterlas a un tratamiento químico para que se volvieran, digamos, manejables, ¿no? Para que se volvieran Más elásticas. más elásticas, más flexibles y se las pudieran poner en el pene. Pero, ¿sabe cuál era el problema? Que una tripa de esas se la tenían que hacer o se la tenían que conseguir a la medida al cliente. No cualquiera le servía. No había forma de rellenarla ni nada. No, nada, hermano, pues ni No modo. podía ¿cómo? rellenar. No, nada. Y no éramos Entonces, lo suficientemente no, elásticas eso no tenía esa... pero entonces sí era muy problemático. Para- Encontraron a la medida. pues yo no sé eso. Y tenían tallas y todo. Talla 1, talla 2, Imagínese talla usted 3. tener cuántos marranos tenían que matar para sacarle la tripa La tripa precisa. para buscar la precisa. Y la talla. Imagino que Por tenía un eso le tallaje. digo, claro, eso tenía tamaño, ¿no? Claro, longitud y toda esa cosa, ¿no? Ujú. Sí. Entonces era como complicadita la vaina. Hasta que apareció esa belleza de la que estábamos hablando nosotros ayer, que fue el látex. Ujú. Ahí sí ya se acabaron los problemas, porque ese sí era all size, todo clima y todo terreno. Sí. Y ya, y así quedó. Vea usted. Sí, Hombre, señor. pero lo terrible de todo esto, Juan, es que se llegue a una instancia tal en que una persona, mire,
a veces inclusive se llegan a heredar esos apodos, Ey. pero que son evidentemente peyorativos, pues. Por ejemplo, vea, en Florencia hay unas familias que los llaman los borugos. Ujú. Y va a haber uno, y es verdad. ¿Usted sabe lo que es borugo? El borugo es un gusano. No, hombre, no. No, el borugo, ¿qué es? La guagua, Ah, la famosa boruga, pues. ya, vea usted. Sí. Y entonces a ellos los llaman los borugos, y va uno a ver, y es verdad. Careguaguas. Sí, sí, sí. Careguaguas. Sí. Hombre, Y yo le conté, pero repitamos esa historia que es interesante. Un señor muy conservador que había en Florencia, Caquetá, y que tuvo 12 hijos, y todos le salieron liberales. ¿Sabes cómo lo pusieron? Lo pusieron polvo rojo. es el polvo rojo. para destaquear cañerías. No, hombre, ese es el diablo rojo, hombre. No, El diablo rojo. el polvo rojo es una sustancia que todavía hoy, oiga, todavía hoy, cuando usted tiene ácaros o animalitos rebeldes en ese pelero que usted maneja, Sí, sí. entonces no es sino que les eche En la polvo. cabeza. Sí. Ah. O sea, por ejemplo, para los piojos, a nosotros nos echaban polvo rojo. Eso fue lo que Pero- le tumbó el pelo. Probablemente sí, porque eso es bravo, oiga. Polvo rojo no es cualquier bobada, con eso no se juega. Mm. Yo digo, ahí no hay piojo que valga, hermano, ahí salen volando. Sí. Pero al viejo lo pusieron polvo rojo. No sé por qué, pues, pero de todas maneras así y así quedó. Ujú. Y así quedó polvo rojo. Esa es una cosa muy interesante ver cómo de una circunstancia determinada, asociada con un nombre, si esa circunstancia es una circunstancia desgraciada, no es una cosa pues como muy agradable, como muy buena, puede condenar a una persona por la historia. Por la historia. O sea, A por cargar ejemplo, un San Benito. Judas. Ujú. Judas. Ese tipo es un Judas. Mire, es que entre otras cosas, Juan, entre otras cosas, dígame usted que yo sepa solamente una vez conocí a una niña a la que le pusieron el nombre de Luzbel, Luzbel. Ay, Luzbel. hombre. pero usted no encuentra en cualquier parte pues a una persona que se llame Judas. No encuentra un Judas. No, sí hay, claro. No, Sí. un momentico, un Judas Tadeo. Ah, bueno, pero... Un Judas Tadeo. Sí, Pero claro. es que mire que el Tadeo ya suaviza un poquito esa carga. Sí. Pero yo no conozco a ningún Judas Jaramillo, o Judas Mejía, No, ahí o no. Judas Serna. No hay. En No mi hay. familia no hay, pues, con toda seguridad. En la mía tampoco, yo no conozco ningún Judas Alzate, no. Son nombres que de por sí ya tienen una carga peyorativa y negativa. Sí, señor. Que a una familia los llamen los Judas es otro cuento. Mm. Es otro cuento. Por extensión o por cualquier circunstancia en la que uno de sus miembros se hayan visto involucrados y que por una actuación suya se le haya llamado, se le haya apodado Judas, y que por extensión a sus hijos los terminen llamando también los Judas y cosas por el estilo. Pero mire, eso es tan peligroso. A mí me parece que es tan supremamente peligroso cuando a una persona, sin más ni más, se le van dilgando un San Benito de estos, porque difícilmente Allá en nuestra se puede sacudir una carga tan supremamente peyorativa. El que lo denominen de una manera de esas. Y yo creo que, Juan, con la reputación de la gente no se puede jugar. En el caso, mire, los tres casos que mencionamos, independientemente de que el objetivo en el caso de Guillotin hubiese sido la muerte, habría que concederle a él
el beneficio de la duda, de que por lo menos lo que intentó fue encontrar un arma eficaz, pronta, para tratar de paliar el sufrimiento de las víctimas, en la invención de ese aparatejo. En el caso de Lynch y en el caso de Boycott, ambos actuaron de manera bien intencionada. El uno administrar justicia en un momento y en una época en la que no había una justicia institucional, en el caso de Lynch. Y el otro, en el caso de Boycott, un hombre que simplemente estaba cumpliendo unas órdenes y era un administrador de impuestos. Era un instrumento del sistema. Pero de hecho, como le decía, Boycott, luego de que viene a Inglaterra, y en Inglaterra da la pelea para que esa ley agraria no se apruebe, lo convierten en un héroe nacional irlandés. O sea, puede que haya habido una buena intención, de hecho había una buena intención, pero esa buena intención, a la hora de la verdad, se convirtió en una carga ignominiosa. Vea, por ejemplo, el pobre Cosiaca, hombre, ¿no? Llaman, ¿o cómo le parece a usted esa... Nemesio Viana, por ejemplo. Esa, hombre, cuidado que por ahí me encontré con el hijo de Nemesio Viana. Y también en Silla Tigres. Vea, le voy a decir una cosa. Me dijo, estuvimos en una reunión de esas del que hace el doctor Alberto Burgos, allá de esas tenidas que hace con música tropical. La hace cada mes. Y me dijo, yo soy hijo de Nemesio Viana. Y le dije, a mí no me venga con carajadas que aquí el que tiene fregado a Nemesio Viana es Néstor Armando Alzate. Yo lo quiero conocer. Ah, pero muy querido vos que me aventaste así. Sí, no, yo no de una. Qué buen amigo. Mi Dios te pague. Me dijo, muy lo buen quiero amigo. conocer, preséntemelo. ¿Ah? Lo quiero conocer, preséntemelo. Y yo, déjelo que él le cae por aquí. No. Déjelo que él le Dejémoslo cae así. por aquí. Sí. El hijo de Nemesio Viana, para que lo sepa, pues soy yo. Sí. Ahí verá usted cómo se arregla ese problemita, porque ese trabaja en Argos. ¿Oyó? Sí. Pilas con eso. No, yo no, a mí Sí. que me esculquen. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Pero vea, usted ha visto que aquí a los conservadores los llaman godos, ¿no es cierto? ¿Por qué? No me acuerdo. Bueno, lo primero pues es la palabra godo, ¿no? Los ostrogodos, Ostrogodos, los visigodos y todo eso. Realmente, recuerde usted que las famosas tribus que poblaron a España en otra es que época habían, que perdón, llegaron allá. es que no eran solamente ostrogodos, visigodos, sino que habían godos. También, Había un pueblo claro, que era el pueblo de los godos. principales, ¿no? Digoten. De ahí se derivaron las otras, Claro, las las otras otras familias. vertientes. Digoten, eso eran los godos, ¿no? Goten, que tenían un nombre raro, ¿no? Es que Uldarik, Genserik. Había uno que se llamaba Electric y Sí. que quería, pues, tomarse el poder para convertirse en general. Nemesio Viana. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? General Electric. Sí, ya Sí. sabía. Es una nemesiada tuya. Sí, no, lea la historia para que vea. Sí. Y el tipo emocionado, voy a ser general Electric. Sí. Y bueno, este tipo, estos godos, ellos también llegaron a España, ¿no? Ujú, claro. Y como eran tan bruscos, ¿no? Eran los famosos bárbaros. Entonces, por extensión, a los españoles también los llamaban godos. Y por eso, en 1826, Santander le escribía a Bolívar: tiene mucha razón en no venir aquí a gobernar a su hija. Estaba hablando de Colombia, porque aquí no hay sino envidiosos y godos. Eso lo dijo Santander en una carta que le escribió a Bolívar el 6 de mayo de 1826. O sea que parece que esa vaina de la envidia eso como que no es de ahora, ¿no? No es nada nuevo. No, parece que no.
Aquí casi no hay envidiosos, ¿no? No, no, ni No, nada. Ni no nada. hay ni nada de eso. Absolutamente Sí. nada de eso. Y además le agregaba Santander, para acreditarse de liberales y de patriotas, el primer paso que dan es desacreditar a la gente de la revolución que le ha servido a la patria. Eso era lo que le decía Santander a Bolívar. Pues realmente en ese tiempo se llamaba godos a los españoles, a los realistas. Y también tenía mucho que ver con esos rastacueros. Usted sabe qué es rastacuero, ¿no es cierto? ¿Qué es? El que se las tira de mucho, el que se las tira de noble. De esos que son aparentones, pues, ¿no? Pero, oiga, venga. Pare ahí. A propósito, ¿usted sabe de dónde viene la palabra snob? Sí. Sí, Sí. contémoslo. No, Cuando hágale. en la Universidad de Cambridge hubo un momento, obviamente, pues que era para los hijos de los nobles, ¿no? Y resulta que hubo un momento en que ya tuvieron que abrir la universidad prácticamente a todo el pueblo, a la gente del pueblo. Entonces los muchachos que procedían del pueblo, que no pertenecían a la nobleza, cuando los matriculaban, les ponían sine nobile, sin nobleza. Pero entonces solamente ponían la S y NOB, snob. Y resulta que estos muchachos llegaban allá y querían ser más nobles que los nobles. Entonces aparentaban lo que no eran. Y entonces a partir de ahí se acuñó el término snobista para designar a aquella persona que se las da de mucho, lo mismo que rastacuero, que pretende siempre estar como en el centro de la atención. No, y saca a relucir apellidos y toda esa vaina, pues. Bueno, ese es el rastacuero. Pero después de que pasó toda la gesta independentista y sobre todo que ya se olvidaron mucho de los españoles, ¿no? Porque a los españoles los llamaban godos. Ya se reservó eso para llamar godos a los partidarios de Bolívar a partir de 1828 de la Convención de Ocaña, que ya se fue en contra del Libertador. Entonces, a los partidarios de Bolívar, que los llamaban, pues que ya estaban en conflicto con, ya se empezaron a vislumbrar las guerras civiles en este país. Y entonces, a esos que eran partidarios de Bolívar, en la Convención de Ocaña, los llamaban godos y serviles, o también ministeriales. ¿Y sabe también por qué, Juan? Porque acuérdese que un grupo de áulicos de Bolívar le vendieron a él la idea de que la única persona que podía gobernar este país era precisamente él. Y entonces algunos le propusieron que se convirtiera en rey de Colombia, en emperador de Colombia. Pero como él no tenía descendencia para solucionar el problema de la sucesión, ¿sabe que la osadía de algunos, sabe qué llegaron a proponer? Que una vez muerto Bolívar, trajeran un príncipe francés para gobernarnos. Lo mismo que hicieron en México. Sí, con Maximiliano, y lo mismo que hicieron en Brasil con Pedro. No, pero Pedro había estado ahí de toda la vida. Pero en México sí se fueron a importar un emperador, pobrecito, austrohúngaro, semejante vaca loca en la que lo montaron. Hombre, pero muy serviles, pues, muy lambones, ¿no? Sí. Por monarquistas, entonces lo llamaron godos. También. ¿Sería? Sí, por la ascendencia española, pues, o por la incidencia del De todas maneras, en talante español. 1848 ellos tomaron el nombre de conservadores y reservaron el nombre de godos para los recalcitrantes. Los bruscos. Quienes crearon los dos partidos fueron José Vicente Azuero, Mariano Espina Rodríguez.
y estuvo también ahí José Hilario López. José Hilario López también, claro. Y por el otro lado estaba por el otro lado estaban Ezequiel Rojas y Vicente Azuero. Y por este lado estaban Mariano Espina Rodríguez y Miguel Antonio Caro. Sí, señor, esos dos eran. Esos dos, sí. Hombre, te propongo que hablemos con los televidentes, Pues ¿te parece? hablemos. Bueno, ¿qué piensan de esto? Sí. De cómo a una persona cómo se le puede tirar la vida a una persona simplemente por un accidente, o simplemente porque a alguien le pareció muy chistoso y se le ocurrió. ¿Qué piensan de esto? Ya saben nuestros números, ahí aparecen en pantalla. 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín. De fuera del área metropolitana de Medellín, ustedes pueden marcar a través del 851-1170. 851-1170. Sí, y señor. O la línea gratuita nacional 018.000 515015. Bueno, comenzamos entonces con nuestros televidentes. ¿Qué piensan de todo esto? Bueno, nos está llamando un deportista, hombre, Víctor Mora. ¿Cómo así? Mora, Víctor. No, pero mentira, es que este Víctor Mora es de Prado Centro. Víctor, bienvenido. Gracias, buenas noches. Aló. Sí, aló. Bienvenido, Víctor. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, señor, ¿usted qué tal? Bien hasta ahora. Bueno, pues sí, inclusive para participar en el programa y felicitarlos, pues hace poco lo estoy viendo. Soy una persona joven y Sí. hace poco me trabajando el turno en la noche, empezaron un programa de ustedes muy interesante por la parte de la historia, por la parte tan objetiva de don Juan Manuel de las cosas. Lo felicito al maestro Juan Manuel. No era Sí, apunte. Muy amable. Bueno, y el tema de hoy, pues, interesante, lo de la historia de la guillotina, lo de ese señor Boicot. Y hay gente que no se fija en eso, y eso pasa en las universidades, en los trabajos, cuando alguna persona hace algo, o por una historia, un descendiente, que usted hizo algo, que de su familia pasaron algo, entonces ya lo tildan, ese es de la familia de los tal cosa. Y en Itagüí había una familia, yo me acuerdo que había una familia así, y tenían un apodo, que era y no sé eso al aire cómo sonará, la familia de los cagados, se llamaban así a todos. Porque una vez me contaba mi mamá que al señor, al papá de la familia, una vez le pasó un accidente en el parque de Itagüí, y a toda esa familia y en adelante la siguieron conociendo ya con esa chapa. Así pues, yo creo que gente que ni siquiera conoció a la abuela y este es nieto de fulano, y le ponían la chapa. Sí, señor. Sí, los hijos del sapo. Claro, claro. Y después los nietos del sapo. Eso ha pasado, ¿no? En la política colombiana hay cualquier cantidad de apodos, hombre. Usted no imagina. Bueno, eso es muy sorprendente. Bueno, no me voy a felicitarlos, no solo a felicitarlos, sino el programa es muy interesante. Hacía mucho tiempo, pues, que nosotros que somos de la generación de los 80, pues yo no recuerdo haber visto un programa así, y pues en este canal, porque uno por lo general ya nuestra generación es más propenso a ver otros canales y otras cosas, pero da gusto, señores, y ver que todavía hay tan buen material aquí, y aunque el programa pues es un poquito tarde, lo felicito. Es muy educativo, es muy dinámico, y se nota pues, hay mucho conocimiento, muy rico eso ahí. Pues a usted muchísimas gracias, y bienvenido siempre, hombre, Víctor. Muchas gracias. Tenemos líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números, ya saben, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, aparecen en pantalla, y la 018-051-5015, 018-051-5015, y estas llamadas son gratuitas. Cuando ustedes a bien lo tengan pueden marcar nuestros números. Hombre, y así es también inclusive en los pueblos, ¿no? Por tradición. Juan. Vea, la palabra mendigo, por ejemplo. La palabra mendigo, Permítame un momentico. la gente cree que eso es, que es el que pide con la mano abierta. Que
que es el que sencillamente se dedica a estirar la mano para que se la llenen. Pero en realidad no es así. La palabra mendigo quiere decir el que miente o el que dice mentiras, porque viene de mendus, que es mentira, o de mandum, que es mentira, y dictum, que es decir. Mendum es mentira o mentir, y dicere es o dicere, pues, que es decir. O sea, esa persona que dice mentiras, ese es, claro, usted sabe que un mendigo para poder que le den platica tiene que echarse un cuento muy reforzado, ¿no? Hablando de, pues, de todas sus tristezas y de todas sus amarguras y de las desgracias que le pasaron y de la atracada que le pegaron, y necesites que un pasaje para su pía. Yo no sé por qué todos van para su pía, mejor no te ha tocado. ¿Qué? Cuando te estiran la mano ahí en el carro, que vea, ¿dónde es que soy desplazado y voy para su pía? Sí, que necesito ajustar un pasaje para su pía. Usted no conoció a Rosita. Carlitos, Carlos, ¿por qué no vienes y le activas este animal a... No, es a que Juan yo no he Manuel? podido con el hombre. Yo no he sido capaz. Perdón, ¿decías quién? ¿Otoniel? Otoniel, buenos días. ¿De dónde nos llama? De la ciudad de Bello. ¿De dónde? Bello, Antioquia. De Bello. Bienvenido, Otoniel. Muchas gracias. Adelante, pues, Otoniel. A ver, ¿qué les pudiera yo decir a ustedes? Les quería preguntar, en el sentido de quejas, reclamos o algo que se puede hacer con la ciudad de Bello en muchas cosas que hay, en lo que uno está de acuerdo con algo. ¿Con quién puede uno hablar? Perdón, ¿en qué? No me entendió. Sí, Otoniel. ¿Con quejas y reclamos donde uno no puede hablar con la gente del municipio porque le tapan a uno muchas cosas? ¿A dónde puede uno quejar? Hombre, usted tiene la personería, hombre. No sirve. Es que la personería es un ente absolutamente independiente de la alcaldía. La personería es la figura que defiende al ciudadano frente a la administración. Yo diría que en pequeño, por decirlo de alguna manera, en pequeño, es como una especie de defensoría del pueblo o procuraduría. Son los que se encargan de defender sus derechos frente a la administración municipal. Yo creo que ahora se puede quejar. Y le dicen a uno, venga tal día y no está el personero. Pues hombre, entonces eso hay Cuando derecho. le dan cita si no va. Y uno va y no está. No, Sí. venga tal día, porque el personero no está. Y ahí, entonces ahí lo embolatan a uno. No, entonces ahí... Que es cuando uno se puede quejar de lo que le pasa. No, entonces usted puede ir a la Procuraduría y entonces quejarse contra la personería, Otoniel. Claro, y los derechos de petición y todas estas cosas. Claro, que... no, tiene muchos instrumentos. Otoniel, muchísimas gracias. Que fueran muy bien, feliz noche. Que esté muy bien. Víctor, ¿desde dónde nos está llamando Víctor? Robledo Kennedy, hombre. ¿De dónde? Robledo Kennedy. Sí. Bienvenido, Víctor. Bueno, ¿puedo intervenir? Sí, señor, adelante. Bueno, felicitaciones por su lindo programa, porque con el recuento histórico que ustedes acaban de hacer con estos personajes, pues que se está agotando desde 1789, está ocurriendo lo mismo en educación, que no tenemos sino, digamos, asesinos de la educación, porque con esa ley que les dieron se están abusando de ello y quieren es matar y sacar todos estos niños para el apoyo de la violencia como en el momento se encuentra nuestro querido Colombia. Sí,
todos estos personajes que ustedes me acaban de inventar y que aquí los tengo anotados, si Dios quiere sacaré una pequeña publicidad para alertar a los maestros que está ocurriendo lo mismo que desde 1789, cuando esos abastos verdugos que hicieron matar a aquellos que se quisieron salir de sus normas, como en el momento en Colombia existe que los maestros solo quieren allá ganarse una práctica disque por enseñar una cosa que para nada le va a servir en el futuro a los niños, y luego desadaptados sociales, desertados sociales, engrosando las filas de violentos como lo tenemos en Colombia. Vea, mijo, estoy en problemas ahora en mi institución, Arzobispo Tulio Botero Salazar, porque hubo una barrazada de asesinatos en contra de mis alumnos. Ya hoy tengo un derecho de petición que al mismo rector, todo el mundo le va a presentar, y van a tenérsela que ver con la justicia colombiana porque hicieron lo mismo que estas personas. Víctor, dígame. Por favor, ese tipo de cosas no las recibimos en el programa. No somos un programa para denunciar. Si usted tiene una denuncia, vaya a las instancias judiciales y denúncielo. Bueno, pero no nos metan nosotros. Perdón. No. Perdón, Víctor, pero así no es. Si usted tiene una denuncia, tiene que irse a las instancias judiciales. Bueno, porque nosotros no podemos aquí abrir el micrófono para que alguien se venga a despachar y que nos caigan a nosotros y nos digan, ¿ustedes por qué permiten esto? Cuando ahí está en juego la reputación, está en juego la reputación de las personas. Si usted tiene una denuncia, vaya a las instancias judiciales y que este sea un precedente para nuestros televidentes. Aquí no hablamos ni de política ni de religión y no aceptamos denuncias porque no somos un medio especializado en eso. Nosotros popularizamos la cultura y estamos hablando de un tema absolutamente distinto. Víctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Víctor. No. Qué pena con ustedes o con las personas que de pronto se vayan a sentir afectadas, pero queremos también sentar un precedente. Nuestro programa no es para denunciar, y mucho menos, si esas denuncias involucran personas. No lo podemos aceptar. Cuando hagamos particularmente un programa que sea sobre determinado tipo de denuncias de corte cívico, bienvenidas son. Sí, pero no somos funcionarios judiciales. Cuando son instancias, cuando ya se trata de eso, por favor no. Así es. Bueno, tenemos mensajes, uno de Álvaro Fernando Cuartas Ochoa, muchísimas gracias. Vamos, perdón, Juan, sí, señor. Vamos con don Héctor Muñoz Romero, que nos llama desde Fontibón, y seguimos con los mensajes. Sí, señor. Don Héctor Muñoz Romero, bienvenido. Buenos días, mis distinguidos profesores. Bueno, primero que todo quiero decirles que este programa del Búho nos envició a Teleantioquia. Imagínense que ya termina el programa y nosotros seguimos con el noticiero. Y así en el día también, qué programación tan buena que tiene Teleantioquia. Es que aquí un poquito nuestras programadoras de televisión se han descuidado mucho, pero menos mal que llegó Teleantioquia, gracias a ustedes, y tenemos variedad de programas muy buenos. Yo los felicito allá a las directivas de Teleantioquia. Bueno, hablando de todos estos sobrenombres y dichos, entonces a mi querido padre, que ya falleció, teníamos que llamarlo Polvo Rojo, porque nosotros, en nuestro hogar fue un hogar estilo antioqueño, 9 hijos, pero pues se murieron 2 anteriores, entonces éramos 11. Seguro mucha mazamorra, mi papá, y mucho chocolativo antioqueño o queso, quién sabe, ¿no? Pero sí quedaría bien el nombre Polvo Rojo a mi papá, le digo yo a... ¿Todos liberales o qué? ¿Todos liberales o qué, don Héctor? Sí. Ah, el único que salió belicerista medio conservador fue Héctor Muñoz Romero. ¿Cómo así, hombre? Sí. ¿Cogí mal camino o qué? No juzgamos eso y no
que siempre le quedó un poquito teñido de azul ese polvo. Cierto, sí. Sí, señor. Y muy admirador de Marco Fiel Suárez. También. Leí la Aquí historia también, de él, uno de los grandes presidentes sí, señor. de nuestra querida Colombia. Estoy de acuerdo con el profesor Néstor Armando de que no, respetémonos. Aquí no es para hacer política barata. Este es un programa que ustedes nos educaron muy bien en el programa Noches Buenos Días de Caracol, y ahí nunca nos permitieron politiquear, hacer política barata. Hay que respetarnos, hay que respetar las ideologías de los demás, el pensamiento de los demás. Eso, entre otras cosas, me parece que eso es cultura, ¿cierto, Juan Manuel? Claro, don Héctor, sobre todo el sentido de civilización que hoy en día es convivencia. Todos cabemos en la misma ciudad, en el mismo punto, y todos podemos pensar diferente, pero podemos convivir sin ningún problema. Sí, ahora también quiero felicitar allá a la alcaldía, a la gobernación de Medellín por esa iluminación tan extraordinaria de Medellín. Yo estoy como con deseos de viajar a Medellín. Qué bueno. Porque esa iluminación es una belleza, y es que Medellín, por algo le llaman la eterna primavera. Ese climita tan sabroso, uno sale allá de noche sin abrigarse tanto como aquí, nuestra Santa Fe de Bogotá, que vamos a ver la iluminación con mi hija y enfermera jefe y mi mujer, pero nos toca abrigarnos mucho aquí en Bogotá. Está haciendo unos fríos tremendos, unos cambios bruscos de temperatura, y eso es lo que nos trae una gripita por acá. Pero si me siento bien, viajo, y entonces los llamaré desde allá de la bella ciudad de Medellín. Gracias, don Héctor. Bienvenido, don Héctor. Y que a ustedes muchas gracias, y me imagino que ya les está alumbrando las consolas allá a ustedes, entonces muchas gracias. Ya eso está prendido aquí, sí. Sí. Nos volvemos a charlar en otro programa. Sí, señor. Bueno, señor, bienvenido. Nos está llamando Gabriel Arcadio desde Apía. A ver, ven. Gabriel Arcadio. Sí, maestro, buenos días. Bienvenido. De nuevo, pues felicitándolos por este maravilloso programa. Y con lástima porque llegué tardecito y no pude apreciar bien el tema del día. Pero sí para hacer un comentario que la semana pasada pues me pareció como maluquito de alguien que estuvo como criticando un poquitico ese preámbulo tan importante que ustedes hacen antes de darle el paso al público, a nosotros. Precisamente hoy me pasó eso porque llegué tardecito, y es muy interesante, muy importante todos esos aportes que ustedes dan en esa hora de 12 a 1, pues antes de nosotros poder decir algo. Más que todo hoy era para pedirles un favorcito, y es que maestro Néstor, usted ahora pues decía pedir disculpas por el volumen que está malo en la televisión hoy. Y precisamente yo tengo muchas dudas también ahí, y pues le pido el favor, si me pueden pues como dar unos parámetros muy buenos sobre cuándo se usa pedir disculpas y cuándo ofrecer disculpas, aunque me salgo del tema de hoy. No, tranquilo, bueno, Gabriel Arcadio, Juan se lo explica. Con mucho gusto. Pero no vaya a colgar. No vaya a pues. colgar, vea, mire. Las disculpas se piden porque es la otra persona la que me tiene que sacar a mí pues de toda culpa, me tiene que dejar libre de culpa. Entonces yo a él le pido que me disculpe. Pero yo también puedo disculparme, o sea, yo puedo decir, le ruego el favor de disculparme. No hay ningún problema, o me disculpo. Lo que pasa con las excusas es que las excusas se dan o se ofrecen. Entonces ahí sí hay que decir es, le ofrezco, le presento o le doy mis excusas. Ese es el uso digamos normal que tienen estas dos expresiones.
Ah, bien. O sea A que veces sí, se hay una confunde. diferencia bien grande entre excusa y disculpa. Sí, señor. Ah, Por bien. la dirección del asunto. La disculpa viene de allá para acá. Sí, O señor. sea, yo la pido porque el que está allá es el que me las tiene que dar a mí. En cambio, la excusa va de aquí para allá. Perdón. Yo la doy. Pero la el otro no te presento. tiene que dar disculpas, sino que te tiene que dispensar por la disculpa que le pedís. Es decir, Ah, sí, claro. yo te disculpo. Sí, claro, no se preocupe, Sí, claro. no, tranquilo, yo te disculpo. Pero las excusas se ofrecen. Sí, exactamente. Sí, señor. Ah, Las disculpas se muy bien, piden y las excusas se ofrecen. Eso es. Ya. Pues quedaré eternamente agradecido de ustedes y voy a tratar de poner en práctica estos conceptos que uno normalmente los utiliza muy mal. De ustedes muy agradecidos y hasta otra oportunidad. Muy amables, que estén muy bien. Pero Gabriel Arcadio no nos va a aportar nada sobre el tema de hoy. Maestro, lo que le decía Un hombrecito es por que ahí. llegué tardecito y no conozco muy bien el tema. Sí. Tranquilo, Gabriel Arcadio, Muy y gracias amable. por llamarnos desde Apía, ¿no? Sí, señor, claro, sí. Muchas A ustedes gracias. muy amables de todas formas y estaré siempre aquí pendiente de ustedes. Aquí tenemos unos mensajes de doña Magda Gómez Castillo, siempre tan original. Doña Magda nos instaló un bar, una belleza de bar, ¿oyó? Son 2 barriles de cerveza. Aunque yo pues no es que sea muy cervecero, pues no soy muy chichero, pero de todas maneras eso Mostrémoslos. con un buen salchichón eso es sabroso. Y ahí dice, para el bar del conjunto lúdico del profe Juan Manuel, supongo que este tema de Joaquín Sabina y Fito Páez. Bueno, Eso es para escucharlos. Sí. no, ese no hay necesidad, con el bar tenemos. La música la ponemos después. Gracias, doña Magda Gómez Cantillo, muy amable. Y tenemos otro de don Álvaro Zapata Bustamante. Bueno, no está ahí el mensaje de don Álvaro Zapata. Mientras tanto, entonces, Juan, me permite, saludemos a otro televidente. Claro, señor. Gonzalo, ¿desde dónde nos está llamando? Gonzalo. Bueno, colgó Gonzalo. Entonces, Felipe está en línea. ¿De dónde nos llama Felipe? Sí, buenas noches. Te hablo de Belén Rincón, Néstor Armando. Bienvenido, Felipe. Te hablo de Belén Rincón. Sí, señor, bienvenido. Para felicitarlos pues, por el programa, que me parece un programa muy entretenido. Yo soy también una persona muy joven, como el oyente que nos llamó ahorita. ¿Cuántos años? Yo tengo 23 años. Muy está pelado, joven. man. Bienvenido. Yo trabajo en una compraventa aquí en Belén Rincón y pues todas las noches que puedo ver el programa me parece muy interesante. Yo estoy en la Universidad de Antioquia, Sí, ¿qué estudia? Economía. Muy Qué bien. Adelante. Y entonces, por ejemplo, lo que estaba hablando del tema ahorita, me pasa en mi familia que a mi papá le dicen Pillullo. Nosotros somos de un pueblo del suroeste, Jardín. Entonces ustedes se quedaron los pillullos. Sí, él era carnicero, ¿cierto? Sí, Entonces, él iba al matadero a matar el ganado. sí. Y entonces un día un toro, así muy grande, pues, de muchos kilos, no se quería dejar llevar al sacrificio. Entonces él dijo, no, venga, déjeme el toro a mí, que ese toro a mí no me hace ni pillullas. Entonces desde ese día a todos nos dicen los pillullos. Inclusive yo tengo un hermano que es ciclista profesional y le dicen Pillullo Martínez. Vea usted. Eso está Qué muy bien, bien. hombre. Y a nadie le da rabia ya, ¿no? Ah, no, ya pues es como... No, es que eso es pelear contra la corriente, hombre. Ah, no, donde se rebote con mayor razón le dicen. Ahí sí es que los acaban de abrochar. Sí, señor. Sí. Sí, Felipe. Sí, señor. ¿Algo más? No, Néstor Armando, felicitarlo a usted y a Juan Manuel, que me parece excelente programa, 2 personas muy cultas, maravillosas, de envidiarlos. Y en estos días lo vi a usted por allá por la villa, no sé si sería usted, pero por allá lo vi. Sí, yo me mantengo por allá, yo vivo por ahí. Yo lo vi por allá, Néstor Armando, ¿dónde va? Y muy bacana. La próxima vez me saluda. No, iba muy rápido. ¿Quién, yo o usted? ¿Usted? Ah, bueno, la próxima vez ahí paramos y charlamos un ratico. Listo, Néstor Armando, muchas gracias por la oportunidad. A usted, Felipe. Bueno, Nos pues. está llamando Gonzalo de nuevo. Gonzalo. Estás, hombre, qué pena, pero
No se preocupe. ¿De dónde nos llama usted, Gonzalo? Hombre, por aquí de la villa, para que vea. Para que vea usted. Para que vea usted. Bueno, hombre, es que bueno vecino. te voy a contar, tengo 3 temitas. Sí, El primero, acabo de escribir un libro sí. que se llama Relatos de la corrupción en la contratación pública en Colombia. Entonces yo quiero divulgar lo que yo escribí, porque es un trabajo de investigación. Entonces, pues te quisiera pedir a vos, si es posible, tu correo electrónico personal para mandarte el libro, que lo leyeras y ojalá encontrar en Teleantioquia un espacio para hablar sobre ese tema. Eso es lo primero. Lo segundo, gramática. Periodistas, políticos, gente del común dice primero que todo. Primero que todo no existe, ¿cierto? Claro, hay que decir en primer lugar, porque es que dicen primero que todo, segundo que todo, primero que todo no existe, porque el todo es el todo. Entonces, bueno. Y en tercer lugar, eso es como totalmente gratis. ¿cómo le parece a usted? Entonces yo sí quisiera pues que combatiéramos ese primero que todo, porque es que personalidades, con todo respeto, Juan Gozaín, Horacio Serpa y muchos que todos los días participan del periodismo, dicen primero que todo, entonces todo el mundo dice primero que todo. Bueno, entonces yo quiero compartirte mi libro, a vos, que sos una persona intelectual y a tu compañero también, pero lo quiero difundir, o sea, ojalá se publique y ojalá encuentre alguna entidad o editorial que lo quiera publicar, pero yo sé que no voy a enriquecer con eso, ni es mi intención. Mi intención es demostrar cómo la ley de contratación, que son la ley 80 del 93 y la ley 1150 que adicionó a la ley 80, no la derogó, son el vehículo, tristemente, para los inductores de corrupción. Está diseñada para que en los pliegos de condiciones se generen toda clase de artimañas, soportadas además, tristemente, con la ley. ¿Quién diseña la ley? El Congreso, Senado y Cámara. Entonces, yo estoy muy triste con eso porque yo trabajo con eso, pero pues la ley 80 fue del 93, no le estoy a Uribe, no, al Senado, diciéndoles qué hicieron, porque Uribe sacó el decreto 2170 del 2002, lo sacó de hecho en septiembre, y era muy enfocado a la transparencia, que mejor dicho se lo violaron. Entonces yo sí quisiera compartirte ese texto. Bueno, hagamos una cosa, Gonzalo. Si usted gusta, no se retire de la línea, me deja su número telefónico con mi compañero Carlitos Hoyos, nuestro ingeniero, y yo estaré en contacto con usted, ¿de acuerdo? Sí, señor, eso es lo que yo quiero. Listo. Muchas gracias. A usted y pues muy juicioso su apunte, muchísimas gracias. No, disculpe usted. Les ofrezco disculpas. No, excusas. Les ofrezco excusas y disculpas también. Bueno. Sí, pues, por molestarlos. Tranquilo. Muchísimas gracias. Bueno, me quedo en la línea. Bueno, ahora sí vamos con los correos, Juan. Bueno, señor, aquí nos manda don Álvaro Fernando Cuartas Ochoa las varias utilizaciones del vocablo mierda. Eso es muy largo. Distancia muy larga, queda en la mierda. Sentido de orientación, me fui hasta la mierda. Valor gastronómico, coma mierda. Adjetivo calificativo, usted es una mierda. Formación del carácter, no sea mierda. Escepticismo, no le creo ni mierda. Ignorancia, no sabe ni mierda. Venganza, volvámoslo mierda. Accidente, Oiga, que he vuelto mierda. No, lo que pasa es una cosa, Juan, que yo creo que este tipo de palabras se van convirtiendo en comodines, como el carajo, vaina. Sí, el berraco. Sí. Claro. No, y ya pierden oiga, toda su fuerza. Pero ¿sabe una cosa, Juan? Y yo creo que vale la pena que hagamos un programa sobre eso. Claro. Mire, por ejemplo, otra expresión. Obviamente que no es el tema de este programa, pero ya que lo trajo a colación.
la palabra putas. ¿Cómo no? Putas de Aguadas. Ni el putas. No lo hace ni el putas. Yo ya la tengo en latín. Sí. Sí, y ya se la tengo preparada para cuando usted me salga con cualquier cosita, Sí. con cualquier barrabasada de las que usted tiene, para decirle con la boca llena, nequeperputam. Sí. Sí, señor. No, pero por favor, respetemos. No, es Ahorita que me por dice eso cuando lo dije termine. en latín. No, cuando termine el programa hablamos. Por eso lo dije en latín. Cuando termine el programa hablamos. Efecto visual, no se ve ni mierda. Sentido del olfato, huele a mierda. Despedida, va para mierda. Metamorfosis, quedó vuelto una mierda. Especulación, ¿y esa mierda qué es? Escasez, no hay ni mierda. Velocidad, va toda mierda. Eso es como... Oiga, qué riqueza, hombre. Sí, eso es como la vaina de los costeños. Esa Hombre, vaina. Es increíble, hombre. Tacañear, no regala ni mierda. Mentiroso, habla pura mierda. Sí. Carácter, el tipo es una mierda. Difícil asunto, se formó el mierdero. Economía, estoy comiendo mierda. Desplazamiento, voló a la mierda. Despecho, mándelo para la mierda. Mecánica, esta mierda no funciona. Sentido del gusto, sabía mierda. Situación anímica, estoy vuelto mierda. ¿Cómo le parece, hombre? Sí. Qué riqueza, hombre. Sí. Lo que le digo, se vuelve un comodín, sirve para todo. No. Para describir cualquier cosa. Increíble, hombre, por Dios, hombre. Tenemos líneas disponibles 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana. Desde cualquier parte de Colombia o del exterior ustedes pueden marcar el 018-051-5015, 018-051-5015, y estas llamadas son gratuitas, que no totalmente gratuitas, sino gratuitas. Ya saben entonces nuestros números. ¿Tenemos más correos? Bueno, no, ya es suficiente. Sí. Sí, señor. Ah, bueno, me parece el vocablo más utilizado por el colombiano. Bueno, Juan, pero sabemos todos que precisamente vivimos de lo que los demás piensan de nosotros. Regularmente nosotros somos lo que proyectamos. Y desafortunadamente, la impresión que se llevan los demás muchas veces es una opinión generada a partir de a ver cómo se podría, de una imagen que se va acuñando alrededor de una expresión como estas, como lo que dice ahorita el oyente Felipe de Belén Rincón, del Pillullo. Pero permítame, vamos con Juliana, que nos llama desde Manrique. Juliana. Aló. Buenas noches. Aló, Juliana, bienvenida. Muchas gracias a los dos. Gracias por llamarnos, bienvenida. Bueno, la verdad es como la segunda o tercera vez que los veo. Y ya me había pues como dispuesto como a acostarme más temprano, pero me encarreté aquí escuchándolos y viéndolos. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, gracias nuevamente. Juliana. Cuéntame. ¿Le puede bajar todo el volumen a su televisor o ponerle lo que llaman el mute que llaman? Ya. ¿Y nos escucha por el teléfono? Claro que sí. Por favor. Bueno, con respecto como al programa, yo como el chico anterior, creo que el último que los llamó, soy de una universidad pública, de la Universidad de Antioquia. Sí. Y con respecto como a los nombres con los que uno pudiera como poner en peligro a alguien, yo estaba pues como evaluando como la situación en cuanto a la universidad de nosotros, y es cuando la gente del común empieza como a generalizar por los nombramientos que nos hacen muchas veces a los estudiantes de universidades públicas, sobre todo que han demostrado que luchan también de formas violentas y agresivas al interior de la universidad, ¿cierto? Sí, la gente generaliza. Se estigmatiza. Exactamente. Entonces, si usted estudia en una universidad pública, o es un capucho o es un guerrillero. Y eso entra a ser una situación muy delicada. Pues pienso que entra a ser una estigmatización que generaliza, y que entonces cada que vos mostras un carnet de esa institución te hace a veces no grato en algunos medios, ¿cierto? Pues sin entrar a tocar ningún tema político, espero. Claro. Por ejemplo, como se dice, los de la Nacho. Por ejemplo.
Entonces, en ese cuento yo sentía que el tema de ustedes como que se resistía como un poco a esto. Uno a veces siente que bueno, que quiere la universidad, que es el alma mater, que es la universidad que uno no quiere que la toquen, pero que muchas veces la gente de afuera, pues por ese estigma que nos da, nos tilda de personas no gratas, de personas negativas, de revoltosos, cuando finalmente somos estudiantes, solamente que hay unas maneras de expresar las ideas entre algunos grupos que son distintas a muchos otros. Y yo pienso que en esa medida hay que mirar también, hay que evaluar como de la manera que la gente está nombrando las cosas, o más bien llamarlas por su nombre para no poner como en riesgo a otros. Pienso que es como la manera más acertada de hacer las cosas. ¿Qué más no? Pues feliz noche, y de todas maneras es muy grato pues como verlos y escucharlos. La verdad como que lo voy a seguir haciendo. ¿Qué está estudiando usted en la de Antioquia? Yo estudio periodismo. Qué bien. Periodismo o comunicación social. Es periodismo. Oye, ¿cuál de los medios de los medios de expresión le gusta? ¿Prensa, radio o televisión? Me gusta mucho la radio. Sí. Me gusta muchísimo. De hecho, pues, alguna vez me sueño haciendo una cosa así como ustedes, pero sí en una cabina donde no aparezca en la televisión. Donde no lo vean a uno. Sí, me parece que, pues por lo menos en mi caso, me intimida un poco este cuento de estar ahí como con tantos espectadores. Me traba un poco a la hora de hablar. Se le toma el gustico. Nosotros venimos de radio desde hace muchísimos años, pero se le va tomando el gustico. Sí, la verdad he tenido pues como poquitas experiencias, porque ya hicimos un poco de escuela en la universidad, como de tener la experiencia con la emisora cultural de la universidad, como los primeros pasitos que uno da, y fue muy rico, la verdad. Bueno, para empezar tiene una voz muy linda. Bueno, sí. Eso es importante también. Bueno, cuando digo voz linda no me refiero a la textura de la voz, sino me imagino, sí, pues, como a la calidez, a que transmite cosas. Bueno, ojalá algún día llegue a ese medio y me pueda acordar de tus palabras, Néstor y Juan Manuel. Bueno, muy grato el programa y espero estar por aquí muchas noches de estas. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Juliana, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Eso sí. Tenemos tiempo para una llamada más. Quien desee puede marcar nuestros números y empezamos también a sacar conclusiones. Y recuerden que nuestro correo es elbuota@teleantioquia.com.co. ¿Tenemos mensajes? No. No, ya es suficiente, ya, saquemos las conclusiones. Pues hay nombres indudablemente que se vuelven paradigmas. Por ejemplo, un Sócrates, ¿no? Un Aristóteles, un Alejandro, un personaje de esos que se destacaron tanto en el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la política, pero también hay unos que son negativos, peyorativos y que son humillantes. Discúlpeme un instante, Juan. Nos está llamando Alberto Zuluaga desde Cali. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Alberto, bienvenido. Bueno, estoy muy atento al programa, pues muy deseoso de participar con ustedes, además de felicitarlos. Con respecto a los apodos, yo cito a García Márquez cuando menciona él a nuestro libertador como longaniza. ¿Longanizo? Sí, señor. Sí, longanizo. Sí. Entonces alguna vez comenté con los colegas y no conocía por qué le decían así. Yo creo que el profesor puede ampliar esa información. Por flaco y enteco que llaman. Estaba acabado, Bolívar. ¿Aló? Acabado, está muy acabado, sí. ¿Aló, Alberto? Sí. Dime. Sí, Alberto. Que le decían longanizo porque ya estaba prácticamente consumido. Eso fue ya a partir de 1928-1929. Aunque él antes le decían también longanizo, pero no de una manera muy asidua, pero era porque estaba muy flaco. Y como él era tan pequeño, Bolívar era un hombre de unos 68 más o menos, de 65 a unos 68. Por eso, también a él le decían culo de hierro.
porque después que le hicieron la necropsia cuando él murió, encontraron que tenía unos callos en la nalga impresionantes, pues se recorrió 5 veces América completa de arriba abajo. A caballo. A caballo tenía que tener esa nalga con un callo impresionante, Alberto. Yo quería recordar otros 2 apodos famosos. Sí. El mío Cid. ¿Cuál? Y el Manco. El mío Cid. Y el Manco de Lepanto. Ah, claro. Que son famosísimos en toda la historia de la literatura. Y muchas veces no, cuando mencionan el Manco de Lepanto, no caemos en cuenta de quién se está hablando. Y nosotros sabemos la importancia que tuvo el Quijote de la Mancha en nuestra literatura. Y el mío Cid también. Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar. El mío Cid, sí, señor. El mío Cid. Claro. En el caso del Manco de Lepanto, él no perdió el brazo, simplemente se le secó. Se le inutilizó. Se le inutilizó y entonces le pusieron el apodo del Manco de Lepanto, pero no es que le hubieran cortado la mano. Y el Cid sí, porque Juan... No, es que no había necesidad de decir mío señor Cid. del campo. Cidi es mi señor. Y campeador quiere decir doctor del campo. Entonces, Cidi ya con decir Cid, con decir el Cid ya se está diciendo el mío Cid y campeador. Alberto. Sí. Sabrá disculparnos, pero se nos acabó el tiempo. Qué pena con usted. Está muy bien, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Llámenos con antelación para los próximos programas para darle más espacio. Llegamos al final, sacamos nuestras conclusiones, Juan Manuel. Entonces, cuando un apelativo de estos, ¿no? Es un peyorativo, pues hombre, puede acabar con la honra, con la fama, con el prestigio de una persona. Y en eso hay que tener mucho cuidado con la boca suelta, con la lengua larga y a veces con la falta de consideración con los demás para darles algunos apodos que los pueden indudablemente estigmatizar y señalar para toda la vida. Y las palabras mismas no tienen ninguna carga, sino la carga se la imprime quien lo dice. Hay un campo que a mí me parece que es el más fértil para este tipo de cosas, el fútbol. Resulta que desafortunadamente los comentaristas, sale un muchacho cualquiera y empieza a mostrar que es bueno y todos se esmeran por ponerle un bendito apodo. Si no tiene apodo, entonces no es jugador de fútbol. Ya me parece que a veces se cometen unos excesos. Inclusive alguna vez le vamos a pedir a nuestro amigo Fabio León Naranjo, el mejor estadígrafo de este país, si nos puede recopilar una lista de jugadores con apodos despectivos: el burro, el animal, la yegua, el chigüiro, la mosca, la mosca, todo eso. A mí me parece que eso no es de buen recibo. Yo creo que es una cuestión de respeto, independientemente de lo que sea Bolillo, Barrabás. A mí en lo personal eso no me gusta, me parece que no tiene presentación. Por lo tanto, yo creo que debemos cuidarnos mucho de esto, y sobre todo porque no sabemos cómo en un momento determinado podemos colgarle un San Benito a una persona, y a través de esa persona a la generación que le sigue, a sus hijos, y que terminan cargando esto como si fuera un baldón. Yo creo que no es bueno, como estos casos de los que estuvimos hablando en la historia. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes muy amables, muy gentiles por acompañarnos. No se vayan porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle. Les pedimos disculpas por los pequeños problemas que tuvimos hoy. Afortunadamente lo logramos solucionar. Y los esperamos esta próxima noche. Y gracias por preferirnos, por hacer de Teleantioquia, el canal público más visto en Colombia, según los últimos estudios generales de medios. Por ahora, muchísimas gracias y los invitamos a que sigan sintiendo pasión por lo nuestro. Buenos días.